traer para la próxima clase mejor unas mesas y usamos mesas para todos, para que puedan escribir bien los que están tomando apuntes y hacemos como una mesita redonda y ahí nos queda como mejor porque no es tan magistral, no uso tanto el tablero y sí pueden anotar mejor de pronto. ¿Me acordás para que subamos unas mesas de pronto en la próxima clase? ¿Listo? ¿Ya está al aire? Ok, bueno, qué bueno. No estaba hablando mal de ustedes, gracias a Dios. Buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir juntos esta vida de fe. Continuamos en esta noche con el estudio de la carta a los Romanos. Vamos ya, gracias al Padre, por el capítulo número 3. Y nada, vamos entonces en este momento a orar juntos, a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamarle al Padre para que a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu y por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, Él sea trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas por medio de la palabra escrita. ¿Están de acuerdo? A ver, yo no sé por qué. A ver. Bueno, entonces voy a orar. Dios Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo vengo en esta noche, Padre, con mis hermanos delante de ti, puestos de acuerdo, presentándonos por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, para reconocer y confesar esa deidad, Padre, que hay en ti, como el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también para reconocer y confesar, Señor, a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, por medio de la fe, de la justicia que es por medio de la fe en Él y a través de la obra suya en la cruz, a través de la sangre preciosa que Él allí derramó para el perdón de nuestros pecados, hoy podemos y tenemos este gran privilegio, Señor, de estar en tu presencia y podemos llamarte Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por esta salvación, por gracia, Señor, porque sabemos que no han sido nuestras propias obras justas e injustas las que nos permiten o nos impiden acercarnos a ti, sino que todo ha sido y es posible por medio de la obra de tu Hijo en la cruz, a través de esa sangre preciosa que Él allí derramó, Padre. Por eso con un corazón lleno de gratitud nos presentamos delante de ti también en esta noche, Padre, para clamar en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pidiendo, Padre, que seas tú tomando control de este tiempo, obrando con tu Espíritu Santo, abriéndonos las Escrituras, ayudándonos, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en esta hora, que nosotros podamos a través de esta carta, Señor, a los romanos, conocer, entender y obedecer tu voluntad, Padre. Ábrenos las Escrituras, Señor, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, y obra con tu Espíritu Santo con poder y gloria, Padre, y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, vamos a, como les dije, continuar con el estudio de la carta a los romanos, como les decía, pero no sin antes entonces hacer el pequeño resumen con respecto a el capítulo 2. Así que bueno, entonces si hay alguno que de manera voluntaria quiera compartirnos, quiera participar, para decirnos entonces qué fue lo que pues de alguna manera lo conmovió, qué es lo que recuerda de lo que aprendimos entonces en ese capítulo número 2. ¿Alguien, por favor, que quiera participar? Levanta la mano sin problema, con mucho gusto. Uno solo, no todos a la vez, porque no se pueden todos a la vez. ¿Quién, perdón? Mi hermano Ben, gracias, sí, muchas gracias, hermano. Buenas noches, Señor. Buenas Jesús los noches, bendiga. hermano, amén. Refiriéndome a la primera parte del capítulo 2, lo que pues quedó en mí es cómo el juzgar a los demás, ¿verdad? Está así escrito, y hicimos referencia también a otro pasaje y cómo
nuestro Señor Jesucristo también estaba siendo tentado, ¿verdad? En cuanto a esa porción de la Biblia. ¿Cuál fue? El- la, la mujer adúltera, exactamente, ¿no? En esa porción. Entonces, el cómo el querer juzgar en ellos estaba en su corazón, ¿verdad? Y cómo pues el Señor Jesucristo da ese, vamos a decirlo así, ejemplo de cómo no juzgar a los demás, ¿no? Eso para mí fue en la primera parte que me conmovió más. Perfecto, muchas gracias mi hermano Ben. ¿Alguien más que quiera compartirnos, que quiera participar? Bien, nadie más. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, bueno, entonces ahí en el capítulo 2 veíamos entonces el justo juicio de Dios y también entonces hablábamos al final del capítulo 2 acerca de los judíos y la ley y entonces explicaba cómo pues de alguna manera digamos el hecho de que Dios a través de los judíos haya manifestado su ley, la ley, entonces es de alguna forma importante podernos dar cuenta cómo entonces en vez de, digamos, los judíos, el pueblo de Israel, tener, digamos, la mansedumbre y la humildad de poder entonces ser esos instrumentos preciosos en las manos de Dios, pues realmente el hecho de que hayan sido como tal escogidos por Dios y les haya dado, a través de ellos haya dado la ley, entonces fue más bien un motivo, digamos, causa de enaltecimiento para ellos. ¿Ven? Y eso es muy, muy, muy importante porque entonces el Señor dice claramente en su palabra que al que más se le da, más se le demandará. Y que pues entonces, digámoslo así, el propósito de Dios, por eso dice que cuando vino a buscar frutos y no lo halló, era pues precisamente que a través de, digamos, de un espíritu noble, un espíritu manso y humilde, entonces a través del pueblo de Israel, el mundo como tal, conociera entonces la palabra de Dios, la voluntad de Dios manifestada hasta ese tiempo. Pero bueno, debido a que entonces efectivamente ellos, digamos, cayeron bajo la tentación del diablo y pues entonces al igual que, digamos, por eso nuestro Señor Jesucristo les dice que su padre no es ni siquiera Abraham. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 8 ellos están diciendo que un padre tenemos que es Dios y después entonces abogan la paternidad de Abraham. Pero entonces el Señor Jesús dice, si fueran hijos de Abraham me amarían. Si fueran, perdón, hijos de Abraham me amarían porque no hizo eso Abraham. Entonces no hacen las obras de su padre, Abraham, no hacen las obras de Dios, y entonces finalmente son hijos de quién? De su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Y entonces, bueno, al igual que los hijos sacan o heredan de los padres, pues en este caso entonces efectivamente bajo la tentación del diablo, ellos se habían convertido en efectivamente así como él, como su padre, en un ser arrogante, altivo, ¿ve? Lleno de altivez y de orgullo. Y hasta hoy, hasta hoy. Y eso no es, digamos, única y exclusivamente de los judíos. Hay muchísimas personas que se denominan a sí mismos cristianas, que también entonces el hecho de alguna forma de tener el conocimiento de la palabra de Dios hace que entonces se enaltezcan, ¿ve? Se enaltezcan. Pero que eso es entonces una cosa que nosotros debemos tener en cuenta y debemos siempre recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro, aprended de mí que soy manso y humilde
de corazón, porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será ¿qué? Entonces, el corazón del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, el corazón de aquellos en los que realmente obra Dios a través de su Santo Espíritu, es un corazón humilde y es un corazón lleno de compasión y de misericordia, donde no hay, digamos, entonces lugar para la altivez, para la arrogancia. ¿Por qué? Porque entonces entendemos claramente que no existe o que no hay una razón por la cual ser arrogante. ¿Por qué? Porque entonces finalmente todo lo que en la vida de fe nosotros manifestamos, digamos de alguna forma, ser nuestro, es porque por gracia lo hemos recibido, ¿cierto? Entonces que si digamos, como dice la misma palabra, si lo recibiste pues por gracia, ¿de qué te enorgulleces? ¿De qué se enaltece? No hay una razón, no hay un motivo para el cual entonces, por el cual digamos yo me enaltezca por el conocimiento, por la misericordia, por el favor de Dios, porque realmente entonces ese favor o esa misericordia, ese amor de Dios, lo he recibido sin haberlo merecido. Y si yo entonces no lo merecía o no lo merezco en sí, entonces ¿de qué tengo? No tengo de nada de qué gloriarme. Porque tendría de qué gloriarme si yo lo hubiera recibido porque me lo mereciera. ¿Sí me sigue? Como cuando entonces alguna persona, digamos, le dan un premio y entonces, oiga, se enorgullece, se enaltece, y entonces es ¿por qué? ¿Qué es lo que lo lleva a que tome esa actitud? Ah, bueno, porque ha sido producto de su propio esfuerzo, porque es lo que entonces siente que es justo, porque es lo que se merece, y es que esto yo me lo gané. ¿Se han visto? Entonces eso a la gente hace que, digamos, de alguna forma el orgullo, de alguna forma, no digo que sea correcto, pero hace que de alguna forma el orgullo tenga una razón de ser, un sentido, ¿sí o no? Es que a mí no me lo regalaron, yo me lo gané y es fruto de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi dedicación. Y entonces, claro, lo que les digo, no es que sea o que esté bien, pero sin embargo entonces, en cierta forma, pues puede o tiene más sentido el enorgullecerse de algo que entonces yo luché, yo me esforcé, yo hice. Pero no ocurre de esa manera, no ocurre así para con Dios. Porque si yo realmente soy un siervo, un hijo de Dios, tengo que, digamos, tener primeramente claro que el hecho de ser o llamarme hijo de Dios es sinónimo de haber recibido. ¿Ve? De haber recibido. Entonces ahí la Biblia dice, porque yo también les he compartido lo que así también he recibido. Entonces, el hecho de que entonces haya esa claridad de que yo pueda y tenga claro de que lo que yo tengo es porque de parte de Dios lo he recibido y que pues efectivamente no ha habido nada que yo haya hecho o dejado de hacer para que Él para que Él me lo diera, sino que de su propia gracia, de su misericordia, entonces me lo dio. Así que pues entonces no hay una razón de fondo verdaderamente de lo cual yo tenga que enorgullecerme o enaltecerme. Porque ya entonces, como les aclaraba, si me lo hubiera ganado por mi propio puño, por mi propia fuerza, entonces vaya y venga. Pero si no, entonces se lo ganó, sino que se lo dieron. Entonces no es. Entonces, digamos, pensemos en una persona que se levanta sola, a pulso, y construye su empresa, su capital desde cero, y es glorioso ver a alguien de alguna forma que entonces así, digamos, de la nada, con su propio esfuerzo, con todo, y sale adelante. Pero cuando uno de alguna manera entonces ve a alguien que es
digamos, el hijo de esa persona, que es el heredero. Entonces, definitivamente, pues, que por lo general la mayoría de esas personas no aprecian la herencia y la dilapidan fácilmente, la derrochan y en fin. ¿Por qué? Porque entonces, claro, no tienen el sentido de la pertenencia, no tienen el sentido de haber luchado, de haberse esforzado por ello. Entonces lo que nada nos cuesta, pues de alguna manera hagámoslo fiesta, ¿ve? Entonces, pero en la vida de fe, entonces hablar de Dios, digamos, de la vida de fe, hablar primeramente es de tener claridad de que ha sido y es por gracia que lo he recibido. Entonces, así como el Señor Jesucristo de gracia recibiste, de gracia dad. Entonces no hay una razón, no hay un motivo por el cual sentirse, digamos, o exaltarse o superior, sentir que haya superioridad. Pero entonces, como le digo, cuando se cae en la tentación del diablo y se está bajo el gobierno de Satanás, el dominio de la obra diabólica, entonces efectivamente el orgullo y la altivez es ese sello, esa característica que distingue a los hijos del diablo, ¿eh? Que distingue a los hijos del diablo, y de alguna forma como tal, eso es lo que ha acontecido hasta hoy al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque entonces efectivamente ellos creen y están convencidos, persuadidos, de que efectivamente incluso el plan de Dios es única y exclusivamente para con ellos. Y está relacionado todo para con ellos. Y ellos sin ningún, digamos, reparo y sin ninguna modestia, entonces en su boca usted los puede oír diciendo de que el mundo necesita a los judíos, de que el mundo no sería mejor o que el mundo sería peor de lo que es incluso si no existieran ellos, si no existieran los judíos. Pero lo puede, o sea, escúcheme, pero lo dicen con propiedad, o sea, realmente creyéndoselo. Realmente creyéndoselo, de que el mundo necesita a Israel, el mundo necesita al pueblo judío, y que entonces si está mal la cosa, imagínese cómo sería, y que pues entonces efectivamente todo el mundo debe orar y todo el mundo debe pedir y todo el mundo debe clamar y debe darle gracias a Dios por ellos, porque pues digamos ellos son la luz del mundo. Así mismo se consideran, ellos así mismo se consideran. Donde hay un judío, ahí hay luz. Y todo eso no se lo dicen, no lo dicen de falsa piedad, sino están completamente persuadidos de eso. ¿Ven? Entonces, bien. Entonces, todo eso veíamos ahí en el capítulo 3 y está como mochadito un poquito. Pero entonces vamos al capítulo 3, no, si lo leemos entonces se nos va mucho tiempo, vamos a irlo desmenuzando poco a poco y dice, bueno, entonces los judíos y la ley, entonces está ya, bueno, en la introducción rápidamente, está diciendo entonces que efectivamente no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es ¿qué? En el interior, que la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. Y sobre todo esa maravillosa parte en el 29, para terminar, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Entonces yo me circuncidé, mis padres me circuncidaron, la obra entonces fue hecha por nosotros, pero la circuncisión cuando la circuncisión, la verdadera circuncisión, es la del corazón, entonces esa no la puede llevar a cabo el hombre. El hombre puede circuncidar la carne del hombre, pero solo Dios, nadie más que Dios, y solo Dios puede circuncidar el corazón del hombre. Nadie más, ni la religión, ni puede hacer o haber que haya, digamos, de alguna manera cambios hipócritas
que el hombre use una fachada y que el hombre use una máscara. La religión logra y hace entonces que el hombre pueda y sea hipócrita y que finja y disimule también que incluso pueda y engañe a todo el mundo y a ellos y a sí mismo. Pero esa obra no es, digamos, o no ocurre de manera real, sino que la circuncisión es la del corazón y el único que puede circuncidar el corazón del hombre es Dios. El único que puede, digamos como dice la Biblia, el que entonces, que lo que nace torcido jamás se puede enderezar, pero el que él puede enderezarlo es el Señor. Lo que está torcido, el único, y el corazón del hombre es el que está torcido. El corazón del hombre está de continuo, desde siempre, inclinado al mal. Entonces, esa, digamos, circuncisión del corazón, que ocurre esa transformación en el corazón del hombre, únicamente puede y ocurre por obra divina, para que entonces efectivamente, como dice aquí, la alabanza sea de Dios, o sea, para que la gloria sea suya, sea para Él. Entonces dice, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ojo, entonces está aquí, lo que está diciendo aquí es que entonces la ventaja en sí, como tal, que tiene los judíos es que entonces efectivamente ellos hacen o tienen, digámoslo así, por la promesa de Dios, por el juramento que hizo Dios a los padres, entonces tienen o cuentan, digámoslo, con el favor de Dios. Y que entonces ellos, en cierta forma, pues del resto, digamos, y aquí lo que está hablando es, escuchen, para que haya claridad, está hablando es del, digamos, hecho en sí mismo de ser ese pueblo del pacto de Dios con sus padres, con los padres. Llámese entonces los padres, ¿quiénes son los padres a los que estoy haciendo referencia? Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante, por eso le decía, es que se la juega para uno poder entonces dosificarlo, porque sí, aquí hay, después lo va a estar explicando. Entonces dice que por causa de las promesas son amados, ¿ve? Son amados, y que pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y entonces por eso dice claramente, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren los maldeciré. Entonces por eso, digamos, no idolatramos a los judíos, no hablamos entonces maravillas de ellos, no nos sentimos mejores que ellos, pero lo que tampoco hacemos es ni maldecirlos ni nada por el estilo, porque sabemos, digámoslo así, que entonces en cuanto, lo dice más adelante, en cuanto al evangelio son enemigos de Dios, pero por causa de las promesas son amados por Dios. ¿Ve? Y entonces están cumpliendo un plan y un propósito importante dentro del plan de Dios, porque hay una palabra que hay que recordar, y es que donde no hay ley no se culpa de pecado,
Y eso es, digamos, lo que hace que sean de mucha estima y valiosos ante los ojos de Dios, pues que es por medio de ellos y gracias a ese pueblo de Israel que entonces la, la ley de Dios, el mandamiento de Dios se manifiesta entonces a todo el mundo. ¿Ve? Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y digamos, no matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. Todas esas cosas, usted puede hacer, digamos, un estudio y puede hacer un cuadro comparativo de todas las fe, de todos los credos. Y realmente entonces en ninguno, como a través del pueblo de Israel, entonces se manifiesta. ¿Ve? Entonces hay códigos viejos, antiguos. Yo no sé si ustedes han escuchado códigos o digamos otras leyes de otros pueblos. El código del Hammurabi, ¿nunca han oído eso? Bueno, las tablas de Hammurabi, nunca, bueno. Que supuestamente entonces en otras culturas, en otras civilizaciones, también entonces ellos también tenían sus dioses, tenían sus creencias y que también entonces tenían, digamos, normas y preceptos dados por sus dioses que están, digamos, manifestando o reflejando lo que es lo ético y lo moral. Pero eso no es real, no es cierto. Miren, cuando hablamos acerca entonces de antigüedad, a hoy, solamente como tal subsisten dos pueblos. De los pueblos de la antigüedad, de los pueblos que se hablan y que conoce el hombre y que hay historia, Egipto, los sumerios, los romanos, los persas, los babilonios, todas esas no existen. Los únicos que continúan de pie son los judíos y los chinos. Culturas milenarias de 3.500 años de antigüedad. Usted puede hoy ver y hablar y conocer, ver las costumbres que todavía permanecen, aunque han permeado muchas cosas, pero usted puede ver todavía personas judías que viven hoy y viven y permanecen como hace 3.500 años. Solamente los judíos y los chinos. Nada más. Hablar de culturas milenarias ya. Si usted quiere aprender de los egipcios, no hay forma. Porque esas personas que están hoy allí en lo que conoce como físicamente como Egipto, no tienen ninguna relación con los egipcios de la antigüedad. Si usted va a ir de los sumerios, si usted va de los sumerios, si va de los intis, si va a cualquier otra cultura, entiéndame, los mayas, los aztecas, nada de eso existe. Nada de eso existe como tal. Pero entonces, ahí en la Biblia misma, miremos para que vea cómo está escrito, e incluso Moisés se jacta de eso. Vamos a mirar en Deuteronomio. Se jacta, pero no con arrogancia. Acuérdese que hay forma de jactarse sin ser arrogante. ¿Dónde les dije? Espere. Espéreme, deme un minuto, ya lo ubico. Esperen que este está grande.
No me acuerdo mucho la palabra clave, por eso estoy. ¿Qué nación o qué pueblo? ¿Qué nación haya hablado Dios que le haya dado normas? Ay, espere. Mirad pues Israel. Ay, ay, ay. Solo denme 5. ¿Qué era? Deuteronomio, sí. No. Deuteronomio 4. Espéreme un minuto. Sí, sí. Sí, 4. Desde el 5. Escuchen bien. Oye, es que no sé por qué me arden los ojos, no veo bien. 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en las cuales entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto a todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sí están dejando claridad? ¿Sí está dando testimonio de que solamente, entonces que si ven que esa es la gloria de Israel? Esa es la gloria, eso es lo que hace grande al pueblo de Israel ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, que son ese siervo, esos instrumentos para que su plan y su propósito se cumpla, de poder entonces introducir entonces la ley, como dice aquí, que tengan juicios justos. Entonces el concepto de justicia, llamémoslo así, entonces nace y surge a partir del pueblo de Israel. Antes de que a través del pueblo de Israel se manifestara la ley, entonces los hombres mataban, robaban, adulteraban, fornicaban, todo lo que usted quiera, y para ninguno estaba mal. No había conocimiento acerca de la justicia, de lo que era justo, de lo que era correcto, de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. En la sociedad, en el mundo, no lo había. Es por medio del pueblo de Israel que se introduce. Y si ve que está dejando claro qué pueblo, qué nación. Entonces es exclusivo. ¿Sí ven siempre la exclusividad de Dios? Siempre tenemos que estar viendo la exclusividad de nuestro Dios. ¿Ve? Y si hoy en día vivimos en una sociedad donde entonces matar está bien o está mal. Pero ¿por qué sabemos que matar está mal? Porque como sociedad entonces nos pusimos de acuerdo y entonces, digamos, determinamos que no. Porque Dios a través del pueblo de Israel introdujo la ley. Y de esa ley es donde nace todo lo que es el sentido de ética, de moral, de justicia para todas las demás naciones, para todos los demás pueblos.
Eso no lo inventaron los romanos, eso no lo inventaron los griegos. Antes que los griegos existieran, los judíos ya existían. Antes que los romanos existieran, los judíos ya existían. Hoy en día no existen los romanos, no existen los griegos, pero sí existen los judíos. ¿Me siguen? Sí existen todavía los judíos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es entonces lo que está diciendo ahí? Está entonces diciendo qué ventaja y de qué aprovecha, pues, entonces, la ley para el pueblo de Israel, pues entonces de esto que estoy hablando y que estoy entonces diciendo de que es, digamos, un privilegio como tal, que entonces se les dio a ellos. Pero que pues entonces efectivamente fue hasta ese momento para que el plan y el propósito del Señor entonces se llevara a cabo y se cumpliera. Pero en este momento, dentro del plan de Dios, entonces ya no está usando o no usa más al pueblo de Israel, sino que ahora entonces en esta dispensación está usando a la iglesia. Está usando a la iglesia. Y entonces como iglesia no nos, digamos, jactamos y no nos enorgullecemos y no nos enaltecemos y no nos sentimos más que ellos, sino que entonces efectivamente, al igual que por el vecino que no es judío, por todos oramos y clamamos y pedimos para su salvación. ¿Sí me sigue? Y anhelamos y deseamos entonces que sean salvos. Los respetamos porque son, al igual que todos, hechos a imagen y a semejanza de Dios. Son seres humanos. ¿Ve? Y que entonces esa parte es entonces maravillosa, pero que entonces, como aclara allá en el 3 mismo, donde continuamos, ¿dónde estábamos? Perdón. Ay, esperen que tengo que poner aquí para señalar. Ojo, porque ya nos vamos a entrar más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces, la cuestión es que el hecho de que en sí mismo ellos hayan recibido la ley, pero que aunque ellos mismos como tal hayan recibido la ley, de alguna manera entonces la practiquen o la vivan de forma religiosa, hipócrita, pero que en realidad ellos asimismos sean incrédulos. Y eso también es una parte, digamos, muy importante que también nosotros entendamos podemos darnos cuenta acerca de esa parte. En cuanto a que realmente, escuchen, los mayores, digamos, hoy en día hablamos de ateos, de ateísmo, ¿sí? Y yo no sé, yo les he dicho y les he compartido que ese ateísmo, esa corriente de ateísmo no es algo que haya sido o sea viejo de siempre. Eso es algo nuevo, reciente. Pero que de alguna forma, yo no sé cuántos de ustedes tienen claro que los promotores más grandes del ateísmo son judíos. ¿No sabían ustedes? Los promotores más grandes del ateísmo son judíos. Los, digamos, hombres que refutan la existencia de Dios con más, digámoslo así, sentido y con más propiedad y digámoslo con mayor fundamento, son judíos. Son judíos. Y entonces ellos realmente, aunque conocen y tienen la ley y son, digamos, así mismo se conocen como la gente del libro, pues en la realidad, entonces ellos asimismo
aunque le digan Dios dice, aunque digan está escrito, nosotros somos el pueblo, realmente no hay nadie más incrédulo que los judíos. No hay nadie más incrédulo que los judíos. Y las personas pensarían entonces que el hecho de que sean judíos, porque pertenecen al pueblo, son descendencia, en fin, y que tienen la forma de, entonces todos son creyentes, pero no. La mayoría son entonces seculares. Y más bien entonces los practicantes son una pequeña minoría. ¿Ve? Y por el contrario, como les repito, como les decía, perdón, la mayoría de los pensadores, por lo menos a ver quién le digo, alguien fuerte, Karl Marx, ¿ve? El padre, digamos, del comunismo, es judío, es un judío. Nietzsche, Freud, todos esos hombres son judíos, todos ellos son judíos, todos ellos son judíos. ¿Ve? Así, entonces, impresionante, porque entonces en vez de ser, digamos, o creer ellos mismos para dar ejemplo, entonces, como dice aquí, entonces el hecho de que ellos, aunque sean los que hayan recibido la ley, no crean a la ley, entonces no quiere decir que por eso es mentiras. No puede entonces decir que es mentiras, que Dios dijo y que está escrito y que eso es, digamos, las normas éticas y morales que las introdujo por medio de ellos Dios, aunque ellos no las guarden, no quiere decir que efectivamente lo que a través de ellos está diciendo es real. ¿Por qué? Porque entonces, como dice aquí, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que habla? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces no fue verdad que Dios dijo no matarás. Y aún todavía hoy a las personas que matan las están juzgando y las están castigando. ¿Sí me siguen o no? Así, entonces, los mismos judíos maten. ¿Sí? Así los mismos judíos, entonces, sean los primeros que maten. Porque no, entonces, como dice aquí, nuestra injusticia no puede dejar o anula la injusticia de la criatura, la justicia del Creador. Y entonces, como dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Este es un punto importante. Habla muchas cosas y pues no lo podemos, pero hay puntos neurálgicos importantes. ¿Cómo Dios qué? Juzgaría al mundo. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver de manera correcta y vamos avanzando, porque ya lo vamos a ver entonces la conclusión en el 20, de que por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Entonces que Dios introdujo la ley para poder ¿qué? Juzgar al mundo. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Ve? La ley es buena, la ley es santa y la ley es justa, voy a decirlo más allá. Pero la ley es, digamos, de alguna manera, no buena en cierta forma para el hombre. ¿Me siguen? Usted y yo disfrutamos de que exista la ley de que exista la ley de tránsito, ¿sí o no disfrutamos de que exista la ley de tránsito? ¿Sí disfrutamos o no? Usted y yo de alguna manera, debido o gracias a la ley de tránsito, estamos en cierta forma más seguros o no. ¿Cierto que sí? Pero de alguna forma eso que es bueno, a la hora del té también, ¿se acuerda cuando usted se pasa un semáforo y le meten un parte? ¿Se acuerda cuando entonces definitivamente se parquea donde no es y le ponen una boleta?
aunque es bueno para usted, pero también es ¿qué? Perjudicial, ¿sí o no? Piense, esa es la ley. Perjudicial, ¿qué perdón, hermana? Perjudicial si se hace lo malo, pero como usted es mala, como usted es mala y como yo soy malo, entonces nos perjudica. Porque entonces, ¿ve? Usted cumple la ley, obedece la ley, maneja muy bien. Y resulta que un día, porque es humana, entonces simplemente cometió una infracción. Y entonces se le acerca el guardia de tránsito y le dice, mira, pensándolo bien, vos que todo el tiempo has estado manejando tan bien y que te has portado tan bien, no te voy a hacer, no le van a dar un premio a nadie, le mandan, ¿a cuántos de ustedes le ha llegado una carta felicitándolos porque no tienen una multa? Pero en el momento que hace la infracción, tome. Entonces, pero si disfrutamos de la ley o no disfrutamos de la ley. Y nos beneficia, pero a la hora del té nos perjudica. ¿Sí pueden seguir el sentido correcto? Pero entonces, claro que sí, para Dios sirve o no sirve la ley. Para Dios, por supuesto que sirve la ley. Y Dios la dio con el propósito de que a nosotros nos sirviera o no nos sirviera. Pero que nos sirviera para el propósito específico suyo. Lo que pasa es que entonces ahí es donde, como dice, tuercen las escrituras, manipulan la palabra y tuercen las escrituras. ¿Quién es el que tuerce las escrituras desde el principio? El diablo. Entonces tuerce las escrituras para que entonces la ley se vea no como mala, sino que entonces efectivamente nosotros no podamos o no veamos el sentido correcto de lo que para nosotros es beneficioso. Como le estoy diciendo, entonces la ley de tránsito, entonces qué pereza, siempre por todo lo están le están multando, por todo lo están sancionando, pero si piense que gracias a esa ley usted y yo podemos y disfrutamos de seguridad. Porque usted imagine cada loco haciendo lo que le dé la gana, usted no podría pensar que salen sus hijos y entonces y lo van a atropellar y bueno, en fin. Solamente le vemos entonces, digamos, lo negativo, lo malo. Pero no vemos el propósito que es entonces la ley es benéfica para nosotros. La ley de tránsito nos sirve, aunque nos condena. Entonces, claro, nos condena, pero entonces finalmente, entonces también nos beneficia. De igual forma, entonces, la Biblia está diciendo que el propósito del para cual entonces Dios está dando la ley es para poder, ¿qué? Juzgar al hombre. Entonces, al hombre, llamémoslo así, que está siendo y va a ser juzgado por la ley, entonces, ¿para él la ley le sirve? No, no le sirve. ¿Cómo va a servirle? Si por la ley está siendo condenado. Si no hubiera ley, entonces no habría forma de condenarlo. Pero como hay ley, entonces ahora está por la ley jodido. Perdóneme la expresión. La ley lo tiene fregado. ¿Ve? La ley, entonces, por eso dice que la ley produce ¿qué? Ira. La ley produce ira. Porque entonces el que es asesino, el que roba, el que mata, el que adultera, todo el que hace lo malo, entonces siente rabia porque está siendo culpado. Pero si no hubiera ley, no estuviera siendo culpado. ¿Ve? Pero dentro del plan de Dios, entonces, como aquí dice, como se nos acusa. Y cuando esto, escúchenme bien, se les predica a las personas el evangelio,
Yo no sé cuántos de ustedes se han topado uno predicándole el evangelio a alguien y a una persona y le dicen, o sea, que podemos pecar y no pasa nada. ¿Alguien le ha dicho a ustedes eso o no? ¿Nunca les han dicho eso? ¿Nunca alguien ha llegado a la conclusión cuando ustedes están hablando con ellos y dicen, a ver si entendí? O sea que ahora uno puede pecar y no le pasa nada. Eso es el evangelio, o sea, el evangelio, esa es la gracia, eso es lo que usted está diciendo. Y aquí eso es lo que ellos estaban acusándolos. Hagamos males para que vengan, ¿qué? Bienes. Entonces ahora podemos entonces pecar y ya entonces no pasa nada, porque el que peca y reza, empata. Porque están escuchando eso, conforme a lo que hay en sus corazones. Y piensan efectivamente o creen de manera errónea que entonces la gracia es como tal un salvoconducto para pecar. ¿Sí saben ustedes qué es un salvoconducto o no saben qué es un salvoconducto? Un permiso, una licencia, una permisividad. Entonces se le permite, se puede, aunque no se debe, pero se le da una autorización. Esa es la palabra salvoconducto. Está prohibido el paso aquí. No se puede pasar, pero a usted le dan un salvoconducto y entonces usted ¿qué? Esa ley que dice prohibido pasar, gracias al salvoconducto, entonces usted puede ¿qué? Transitar, porque tiene su salvoconducto, como en la pandemia. Todo el mundo estaba en confinamiento, ¿se acuerdan? Y era no, pero le daban a uno una carta, un salvoconducto. Entonces la ley es no se puede, pero el salvoconducto hace que entonces sí se pueda. Entonces, ¿qué decir de los que entonces nos acusan que digamos hagamos males para que vengan qué? Bienes. Porque exacto, efectivamente, eso era lo que ellos estaban entendiendo, que esa es la gracia. Y muchos entonces, yo lo he podido comprobar, entonces efectivamente, dice, entonces yo ahora puedo pecar y no pasa nada. Así literalmente, me lo han dicho literalmente. No puede pecar, yo ahora entonces uno puede pecar y no pasa nada. Pero no es eso lo que estamos diciéndole. No es eso lo que Dios está diciendo. No es esa la gracia, un salvoconducto para pecar de manera entonces deliberadamente, donde entonces efectivamente, pues si pecamos, Dios nos perdona por medio de su Hijo Jesucristo. Porque allá en Hebreos capítulo 10, miremos un momento por favor, y hemos aprendido acerca de eso cuando hemos hablado sobre el pecado y los diferentes tipos de pecados, ¿recuerdan? Entonces, sí, pero que hablábamos acerca del pecado involuntario, del pecado de la concupiscencia y del pecado involuntario. Capítulo 10, versículo 26. Capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego a los que ha de devorar a los adversarios. Escuchen bien, vea. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez Él juzgará a su pueblo. Entonces, ¿qué decir de los que nos acusan? Hagamos males para que vengan, ¿qué? Bienes. Porque eso, el hecho de que tal vez ustedes no lo hayan escuchado en la práctica, es de alguna forma la manera como muchos reciben
el Evangelio como un salvoconducto para pecar. Y muchos viven, digamos, su vida cristiana de esta forma. Entonces esa acusación, digamos, no es infundada, sino que a la práctica se lleva a cabo. Es algo que ocurre, es real. Entonces por eso los que señalan o acusan o persiguen, entonces tienen un fundamento para poder decir lo que dicen. Hagamos males para que vengan. Ustedes lo que están enseñando, lo que están haciendo con esa predicación es que entonces el hombre peque con permiso. ¿Sí? Que tenga el hombre salvoconducto para pecar. Pero eso no es la gracia. Eso no es, digamos, la correcta, digamos, predicación. El Evangelio no consiste en eso. Porque aquí está dejando claro, mire, de Dios no puede ser burlado, de Dios nadie se burla. Y de todo lo que el hombre sembrare, ciertamente de eso cosechará. Lo que pasa es que no lo puedo profundizar mucho porque después le va a dar nuevamente en el capítulo 5, 6, va otra vez a seguir hablando acerca de eso. De pecaremos pues porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿O no sabéis que al que ha muerto, sí? Entonces, pero entonces tengamos claridad acerca de que efectivamente, así como ahí se acusa a muchos, y entonces en este caso, entre las iglesias, para que tengamos claro, siempre hay división, ¿recuerdan? Entonces las hay liberales y las hay legalistas, ¿sí? Y las hay muy legalistas. Hay unos que son totalmente estrictos y ceñidos. ¿Ve? Y entonces dicen, ay no, esa iglesia es una iglesia legalista. ¿Y a qué se refiere con que es una iglesia legalista? No, hombre, allá no se puede ir ni pintado, no puede ni la mujer usar en agua, y bueno, ¿sí? Y entonces la otra, no, hombre, allá hasta reggaetón ponen en el púlpito, pero cristiano. O sea, reggaetón pero con mensaje cristiano. Y tienen, digamos, luces y tienen humo como en una discoteca, pero es un templo, es un culto. Solamente que es, digamos, algo chiva y es entonces estos acusan a estos. Ah, es que ustedes son entonces muy ceñidos, muy legalistas. Y ustedes, es que ustedes son ¿qué? Muy liberales, muy... Entonces, estos están muy, y estos están muy así, los dos extremos. ¿Ven? Eso es, los dos extremos. Pero efectivamente, estos, ¿qué es lo que van a decir acerca de los liberales? Que efectivamente ellos usan la gracia para pecar. ¿Y es verdad o no es verdad? Pues por supuesto. Pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque todo para ellos es válido y todo está bien. Y no se les puede decir absolutamente nada. No juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue. ¿Ve? Y entonces en este caso, pues desde esa óptica, los que estaban diciéndole y acusando a los apóstoles que predicaban el Evangelio, esto eran ¿quién? Los judíos, los fariseos, gente santa, celosa. ¿Ve? Entonces, digamos, ¿usted qué piensa? Entonces un fariseo, un, digamos, judío que no come carne de cerdo, que no toca, no mira, no hace, no guarda Shabbat, todo esto, ¿cómo? O sea, acuérdense el sentimiento. No es posible, no es, digamos, de alguna manera concebible que Dios vaya a tener misericordia o que Dios también tenga un plan y un propósito para esa gente pecadora que no conoce la ley, porque todos son, como dicen ellos, el que no conoce la ley, maldito es. Pero ellos no sabían que por la misma ley ellos también estaban
bajo maldición, porque maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está dejando claro, pero vemos ahí, y importante, como les digo, identificar la porción de el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿qué? ¿Cómo que? Juzgaría al mundo. Entonces la ley no es dada para salvación, sino para juicio. Eso es el detallito que hay que tenerlo ahí presente. Y entonces en el 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿somos nosotros mejores que ellos quién? Está hablando él como cristiano. ¿Somos mejores nosotros los cristianos que ellos? ¿Que quiénes? Que los que son judíos y los que no son judíos, los que conocen y están bajo la ley y los que no conocen y están bajo la ley. Ya hemos acusado ¿qué? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Los que conocen la ley están bajo pecado porque no cumplen la ley, y los que no conocen la ley están bajo pecado porque violan la ley. No hay justo ni aun que uno. Y esto sí es importante. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque entonces eso es algo que ante nosotros, ante los ojos nuestros, ante los ojos humanos, es entonces imperceptible. Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? El joven rico, cómo se acerca a él y le dice, maestro bueno. ¿Sí? Vamos a mirarlo en Mateo 19. Capítulo 16. Sí, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿por qué me llamas cómo? Bueno no hay sino ¿qué? Dios. Pero para entre nosotros mismos, ¿hay gente buena o no hay gente buena? Hay una gente que es un alma de Dios, ¿se acuerda que dicen? Eso es un pan de Dios. Si hay un cielo, esa persona tiene que estar allá. Hay una señora famosa que se llama Teresa de Calcuta, ¿cierto? Ustedes la han oído hablar acerca de esta señora Teresa de Calcuta. Era una joven, digamos, inglesa con cierto, digamos, estatus económico, en fin. Pero esta mujer dejó todo, absolutamente todo, renunció a eso y se hizo entonces, pertenecía a una se hizo monja y pertenecía a una congregación, en fin, y dejó todo eso. Y se fue para Calcuta, para la India, a recoger gente de las castas bajas y entonces de los basureros, de las cloacas, y darle comida y darles medicinas y en fin, hacerles bien. Y esa persona en la religión católica, ella es considerada una santa. Esa señora, entonces, efectivamente en el cielo ya los hombres aquí la canonizaron y la santificaron. Estoy hablando en este caso específico de esta señora porque yo soy occidental y es de lo que más manejo. Eso también lo hacen en las diferentes. No solamente ocurre en el catolicismo, no es que yo me quiera ceñir a hablar, lo que pasa es que yo conozco es el catolicismo, yo no fui o no soy musulmán, pero los musulmanes también hacen santos, también, sí, y los indios también hacen santos,
también hacen santos. También hacen santos. Y que entonces esos santos, digámoslo, son hombres o personas que los hombres ya han emitido juicio acerca de ellos y han determinado que son gente que buena. Y entonces le dan un título de efectivamente eso, santo. Santo es entonces ¿qué? Sinónimo de bueno y más profundo aún, sin pecado. Sin pecado. Y yo entonces me refiero hacia ustedes santos, como santos. Y yo me considero y soy entonces santo. ¿Y nosotros somos los santos o no? Pero eso santo es no porque no cometamos pecado, sino porque hemos sido perdonados y hemos sido santificados en la sangre de Jesucristo. Pero es diferente en la religión, donde entonces se llega a santo no por los méritos de Cristo, no por medio de la obra de haber recibido la justificación del pecado, sino por su propia obra. ¿Me siguen? ¿Ven la diferencia o no? Porque los hombres juzgamos de esa manera y los hombres establecemos nuestra propia justicia y de acuerdo a nuestro propio juicio, entonces nosotros determinamos que hay personas que se merecen el cielo, gente buena y que no se merecen el cielo por otra cosa, sino porque durante toda su vida, siempre, toda su vida, la dedicaron única y exclusivamente a hacer ¿qué? El bien a los demás. A los demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Esto es un argumento tremendo que el diablo usa. Y de lo más importante que debemos entonces resaltar de esto es que efectivamente el sentir, el pensar, el creer que hay bondad en el hombre es lo que hace que el hombre se justifique a sí mismo. Y si el hombre se justifica a sí mismo, entonces no puede ser justificado por Dios. ¿Por qué? Porque entonces la palabra justificación, justificar, estar justificado, una cosa es la justificación de Dios y otra cosa es la justificación de los hombres. Ya lo vamos a ver, es que se las trae porque más adelante vamos a mirarlo, lo va a decir en el ahí mismo en el 24, 3, pero en el 24. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Pero leámoslo entonces desde el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, siendo ¿qué? Justificados. Entonces, una cosa es ser justificado y otra cosa es justificarme. Y aquí lo que está diciendo o lo que está hablando cuando dice que no hay bueno ni aún uno solo, es que Dios, que es el justo y el que justifica y el que hace justicia, está diciendo en su palabra y lo dice en el Salmo. No hay quien haga lo bueno, todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. Porque entonces, digamos, usted y yo entendemos que la persona es buena porque no le hace mal a nadie, solamente le hace mal a Dios. ¿Sí me siguen? Una persona que no le haga mal a nadie es una persona buena, aunque le haga mal a Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios no importa. Porque Dios no existe, porque no hay Dios, y si hay Dios, Él es Dios de amor y a Él no le importa si le hacen bien o si le hacen mal, si lo consideran o no lo consideran, a Él no le importa, porque Él lo único que está ahí es para ayudar, para amar, para dar. Entonces no se tiene en cuenta a Dios, no tenemos en cuenta a Dios. ¿Sí me siguen o no? Si es buena para con los hombres, es buena.
y no le hace mal a nadie, perfecto. Aunque le haga mal a Dios. Pero Dios está diciendo que bueno, no hay quien. No hay ni aún uno solo. Que todos a una se hicieron inútiles, que se han desviado. Y entonces finalmente dice en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Entonces otra vez, por la ley y gracias a la ley, todos los hombres están ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Y toda boca entonces se cierre. ¿Sí entienden el significado entonces claramente? Que nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie puede justificarse delante de Dios. Usted puede venir y decirle a las personas, qué mal he hecho. Dígame usted, una sola cosa que yo le haya hecho un daño o que yo le haya... ¿Nunca han visto a esa gente? Que usted me haya visto haciéndole algo mal a alguien. Usted no me va a... Pero eso, ante los hombres, usted y yo lo podemos decir. Lo podemos entonces decir, no lo podemos incluso creer y los podemos incluso engañar. Pero a Dios, porque entonces Dios le va a decir, usted nunca adulteró, nunca le fue infiel a su mujer, nunca fue ni a bailar, ni tomar una copa, ni mirar, ni ir a un cine, ni nada con ninguna otra mujer. De hecho, pero en el pensamiento, ¿a cuántas deseó? Sí. Usted nunca mató a nadie, porque estaría en la cárcel, se lo hubieran llevado preso, tenía un juicio, tenía precedentes, pero le voy a mostrar a cuántos mató en su corazón. ¿Me sigue? Pero lo que Dios va a usar es entonces la ley. Lo que va a hacer es la ley. Entonces lo único que hace entonces es que la ley es para que toda boca se cierre, y quiere decir es que para que todos entiendan y reconozcan que son pecadores, porque por medio de la ley es el conocimiento, ese es el propósito. ¿Me siguen? Cuando les decía entonces de que la ley no me sirve, pero a la vez entonces que también me beneficia o no me beneficia. Porque si no existiera la ley, entonces no sabría que soy ¿qué? Que no sabría que soy pecador. ¿Por qué? Porque porque estoy bajo la mentira y el engaño del diablo. Y la mentira y el engaño del diablo es que el día que él comiera no morirá, sino que serán ¿qué? Abiertos los ojos. ¿Y seréis qué? Igual a Dios, inmortal. No moriréis, sino que seréis ¿qué? Igual a Dios, inmortal. Pero gracias a la ley conozco que soy pecador. Entonces en el momento que reconozco que soy pecador, está muerto. ¿Sí me siguen o no? Entonces lo perjudica pero lo beneficia o no. Como lo que les decía ahorita. Entonces, ¿quién quiere la ley de tránsito? Partes, multas. Pero imagínense cómo viviríamos sin la ley de tránsito. Entonces, pero en el Evangelio, por medio de la revelación del Espíritu Santo, entonces lo que hacemos es que extraemos ¿qué? La esencia de la ley. Y entonces usamos la ley para lo que es entonces correcto. ¿Para juzgar al hombre? No.
para que el hombre conozca y entienda que está muerto en pecados y delitos. Porque si le vamos a hablar acerca de que la vida de Dios, ¿cómo quién va a necesitar la vida sin antes de estar muerto? Porque el que está vivo y usted le ofrece la vida por el Evangelio, ¿para qué? Tiene que primero entender que está muerto para decir, entonces, ¿quiere resucitar? ¿Qué es lo que le predicamos o no? Pero antes de decir, sí, ay, qué rico resucitar, tiene que entender que está como muerto. Entonces, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si efectivamente es por medio de la ley que yo conozco que soy pecador, entonces inmediatamente entiendo que estoy muerto, que no es verdad, que no es cierto, de que soy igual a Dios, inmortal, sino que estoy muerto por causa del pecado. Y que entonces que lo que me tiene jodido como tal en sí no es la ley de Dios, sino el pecado. Ahora sí entienden el correcto sentido de la ley. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, miren la conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que ¿qué? Sí, porque por la fe no invalidamos la ley, sino que por la fe confirmamos ¿qué? Porque es cierto que la paga del pecado es la muerte. Pero entonces aquí hay algo que es importante y bueno, estamos un poco mal de tiempo, creo que dejémoslo ahí para poderlo desarrollar, porque se las trae, porque esta parte es crucial, para que entonces, óigame bien, reflexionemos bien, de todas maneras, aunque ya vamos a terminar, hay tarea. Justificarse a ser justificado. Piensen en esto. O es igual, diferente o igual. Igual o diferente. No digan, no tienen que contestar, pero mediten. Mediten durante estos 8 días, de aquí a la próxima, con la ayuda del Señor, en esa enseñanza. Porque esto trae muchísima confusión. Para los que viven la vida de fe, incluso cuando no hay claridad, y para los que entonces aún no la han recibido. Justificarse o ser justificado. Y ahí está entonces hablando la Biblia acerca de ¿qué? De ser justificado. Y de que entonces de ser justificado, pero ¿por quién? Por Dios. Y otra cosa es entonces justificarse ante Dios. Tremenda diferencia.
justificarse ante Dios a ser justificado por Dios. Vamos a orar entonces para terminar el tiempo, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, para los que están participando, si Dios quiere, bueno, feliz noche, el Señor Jesús los bendiga. Para los que están lejos, pero para los que están participando, dentro de 8 días vamos a hacer una mesa redonda y vamos a debatir y vamos a compartir para que preparen. Y los que están allá, pues van a escuchar, pero pues no hay forma de interactuar. Pero van a escuchar que nosotros aquí vamos a compartir y vamos a debatir todos. ¿Quién? No, esta parte específica. Sí, del 3 del 21 al 31, que está hablando acerca de esto. ¿Ok? Bueno, entonces, feliz noche. El Señor Jesús los bendiga.